la Tierra, la Luna, el planeta Marte y en otros lugares del universo hay muchos secretos por revelar, muchos enigmas, muchos misterios. Pero aunque parezca raro, porque hay mucha gente que no tiene una idea clara qué hay detrás de todo esto, hay muchos misterios y enigmas que mucha gente no quiere que se revelen. De ninguna manera. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un ejemplo diabólico además, que los crímenes que ha hecho la Iglesia Católica, los millones de personas que han quemado vivo la Inquisición, tiene que ver algo con el cristianismo, con Jesucristo, con las buenas nuevas del reino, con la esperanza del reino venidero? ¿Qué tiene que ver la matanza a personas inocentes quemadas vivas por la Inquisición, la Santa Inquisición, o las cruzadas? Millones de personas eliminadas por ideologías religiosas y cosas. ¿Qué tiene que ver eso con la verdad, con la paz, con la justicia, con el Creador? Con nada. Pero son secretos que, bueno, que mejor es no hablar de ello, ¿verdad? Son historias que han pasado, hoy ya son diferentes. Hoy los crímenes son diferentes, masivamente diferentes. Hay muchos secretos en la Tierra que no quieren, muchas organizaciones no quieren que se revelen. No solamente el asunto religioso, no, hay mucho más, mucho más. La UNESCO, hay lugares, ¿no? Las maravillas de la Tierra, ¿no? Lugares históricos. Por ejemplo, voy a decir unos cuantos, hay tantos, podría estar horas hablando. Y la gente diría, Dios mío, pero que es verdad. ¿Cuántos secretos no quieren que se revelen? No quieren. ¿Por qué? Porque va contra ellos. Es como, por ejemplo, una empresa, por poner una ejemplo imaginaria, que ha estafado miles de millones. ¿Ustedes creen que esa empresa quiere que se revele ese fraude, por ejemplo, aunque se... Pues no. Liquidarían a cualquiera y, llegado el caso, a una nación, si pudieran, antes de que eso se revele de que han estafado miles de millones. Por ejemplo, ¿no? O sí, o diría, bueno, vamos a dar la cara, hemos hecho un crimen. No. Pero la UNESCO, por ejemplo, tiene muchos secretos que no quieren que se revelen. Ya digo, son tantos que, bueno, que muchas veces digo en un vídeo YouTube, en un vídeo, pues, que puedes estar comentando, relatando 20 minutos, 25 minutos, y me quedaría cortísimo. Y llegará el tiempo, que eso da miedo a muchas élites, de que yo hable el tiempo necesario para cada secreto, enigma y misterio. Que quiere decir muchos, por ejemplo, en televisión, programas que puede durar media o una hora, enseñando imágenes, documentos y tal. Eso sería factible. De un secreto, de uno, y luego de otro, y luego otro. Pero claro, ni hablar. Ni hablar. Fíjese, por ejemplo, ¿ustedes creen que la gente sabe la realidad de lo que pasó en Roswell en 1947? Los ovnis que se estrellaron, alienígenas. ¿Ustedes creen? De ninguna manera. Silencio. No pasó nada, no, eso no existió, no. ¿Ustedes creen que la gente quiere que se revele la verdad? Y la revelaré. ¿Qué pasó en realidad con el 11 de septiembre de 2001? Las Torres Gemelas, los aviones que se meten y salen y se desintegran. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque hay detrás mucho dinero y muchas organizaciones que saben la realidad. ¿Qué fue en verdad aquello? El montaje. ¿Qué fue en verdad? ¿Quién originó? ¿Con qué fin? La gente no se entera. Hay gente, investigadores, que tienen mentalidad muy abierta y se imaginan, aunque no tienen todos los datos, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Aunque la mente, claro, si no tienes todos los datos, pues puedes imaginarte, una mente abierta, inteligente, ¿qué pasó? Es por poner ejemplo, el 11 de septiembre, ¿qué pasó? Pero no tienen todos los datos.
todas las piezas de esa jugada de ajedrez. Yo sí las tengo. El cual, ese caso y 1000 otros más, puedo meter las fichas jaque mate. Sí, no exagero. Voy a poner un ejemplo. Me gusta poner ejemplos para que la gente, estos vídeos, aunque son tan cortos, piensen. Porque han hecho que la gente no piense. No piense. Voy a poner un ejemplo para que vean que no les dejan pensar. Por ejemplo, y yo pongo ejemplos, hay muchos que podía poner horas, pero ejemplos conocidos, que la gente ya sepa de qué va. Hay en la Tierra un montón de pirámides. Pero no, la gente pues la de Egipto ya está a las 3 y pirámides y ya está bien. No, no. Hay en la Tierra más de 100 pirámides, posiblemente más. Cada día aparecen más pirámides en la Antártida. Pirámides gigantescas, no un bloquecito. Y luego en Bosnia. Y luego en Sudamérica y en Centroamérica. Pero si en todo el mundo hay pirámides en la Luna. Y en Marte, planeta Marte, hay pirámides. Pero ustedes creen que quieren que se revele qué son las pirámides. Yo lo revelé, lo podía decir ahora. Pero sería erróneo. Ya tengo experiencia de haber intentado confiar en gente, en organizaciones televisivas. Antena 3 Televisión, que eso lo va a pagar, claro. Con los gigantes entre rocas. Que ya con un contrato ante notario con Antena 3 Televisión para sacar gigantes. Asesinar una roca y sacar un cuerpo, no un esqueleto, una momia, un cuerpo. Que en el momento de contacto con los siglos ya se escapó uno en Kandahar, en Afganistán. Tuvieron que ir a una sección de militares a tirotearle. Un gigante de varios metros y mató a algunos militares norteamericanos. Eso, silencio. Hicieron un juramento a los militares que participaron en aquella. Se le escapó uno, abrió algunas rocas, uno se le fue. Porque en el momento que se abre la roca y el gigante, aunque lleve 1000 años ahí, empieza el organismo a respirar, las células, el corazón a latir, ¡pum!, se reanima y se acuerda su último momento, ¿no? Donde estuvo. Y salió disparado hacia una cueva en un desierto de Kandahar. Y tuvieron que ir por helicóptero, que ya habían hecho el seguimiento, donde se metió una sección de norteamericanos, pues mató a un norteamericano una lanzada. ¿Por qué no habla una UNESCO de eso? Porque ningún medio televisivo habla de eso. ¿Se dan cuenta? Eso es un caso apocalíptico. Que un gigante en una roca y se le escapa pues prefirieron de que eso ni se me... Y sabe la excusa que ponen, no es que la humanidad no está preparada, ¿no? Porque si eso ahora no está, nunca va a estar preparada, no. Ellos sí están preparados para cobrar. No está preparada, ¿no? Y esto es un shock para emocionar, para las religiones, para las organizaciones, fíjate la historia de la humanidad. No. ¿Cómo que no está preparada? Entonces, ¿qué hay que esperar? En 20.000 años más, entonces ya estará preparada. No. Lo que en vosotros estáis preparados para ocultar todo lo que sea y eliminar cualquier molestia. Las pirámides. ¿Ustedes creen que son, como la han enseñado? Fíjense qué barbaridad. Es que son tantas las barbaridades que una persona que pueda pensar un poco, no, tan tonto es la persona cualquiera. Una pirámide, hay en Egipto varias. Las más conocidas, Kefren, Miterinos, Keops, etcétera. Pero hay muchas en África, en Mauritania, en Sudamérica, en Centroamérica, pirámide del Sol, pirámide de la Luna, pirámides por toda la Tierra cubierta de pirámides. Hay muchas. Que fueron los faraones visitando toda la Tierra, que iban en aviones y hacían pirámides. ¿Cómo han enseñado a la gente? Fíjese qué barbaridad, pero sí que un pensador, un cerebro que pueda pensar un poco, no se traga esa bola ni vamos. Dice, no, es que las pirámides eran para el faraón. El faraón Kefren, Micerino, no sé qué, y el Keops, no. ¿Qué faraón? ¿Dónde viene eso? ¿De dónde se lo sacan? La arqueología. ¿En qué jeroglífico? ¿En qué escrito? No hay nada. Ni el más mínimo detalle de quién, cuándo, cómo hicieron las pirámides. Pero eso el más tonto, la primera pregunta que no te contestaría, oiga, pero ¿de dónde saca usted que esa pirámide de Keops y tal? ¿De dónde? ¿Usted de dónde la ha leído eso? No te van a contestar. No, bueno, esto usted no, es que esto no estamos ahora para eso. No te van a contestar, porque no hay una respuesta. Yo sí la tengo. Pero ellos no te contestan, porque no hay una respuesta. Pues mire usted, en tal jeroglífico, en tal escrito, no hay ningún escrito, no hay un jeroglífico y no hay forma humana
hoy, digo hoy, tiempos modernos, siglo XX, siglo XXI, de hacer una pirámide. Una pirámide con millones de piedras, cada una de varias toneladas, millones perfectamente encajadas, ni el más milímetro, no hay argamasa, nada encajada. ¿Cómo hoy van a hacer eso? Solamente cortar millones de piedras de una cantera se tardarían hoy, términos modernos, con grúas, con ordenadores, con aserradoras metálicas de punta de diamante, tardarían siglos en hacer una pirámide y no la terminarían nunca. Pero como antiguamente que iba, no había hierro en Egipto, no había madera, había árboles de palmera, pero eso no es madera, es corcho. Que ponían una palmera debajo de una pirámide de varias toneladas y la arrastraban. La palmera se ponía como un papel, como si fuera un papel. Pasaría la piedra y la aplastaría y salía un papel de la palmera. No hay forma humana hoy de hacer eso. Tardaría siglos. Y hablo con carreteras, grúas gigantescas, ordenadores, millones de trabajadores, día y noche, y no la terminarían nunca. No habría, se hundirían todas las piedras, no encajaría nada. Pero como hace miles de años, 4 esclavos que van empujando las piedras, empujando de qué cantera, de dónde están. Solamente los desechos de una pirámide, los desechos, en teoría, que en una cantera sacar un bloque de roca, la empezaron a pulir. ¿Cómo? ¿Pulir con qué? Si en Egipto no había habido hierro, ni acero, ni nada. ¿Pero con qué? No había ni papel. Escriban con hojas de papiro, que era un papiro, eso es una planta está seca del Nilo, una hoja seca y tinta azul. No hay ningún jeroglífico de nada. ¿De dónde se sacan? ¿De dónde que son tumbas de faraón? En el año 1500, un califa de estos de Al-Mamú se llamaba, que quiso averiguar, porque le habían dicho, no, que eso son tumbas para faraones. Y era curioso, no, yo creo que ya no se tragó nada. Él vio esa pirámide, esto humanamente no eran los esclavos, ¿qué esclavos? Los esclavos en la Biblia, sí había que eran los hebreos, los que liberó Dios por medio de Moisés, millones, 2 millones. Pero ¿qué hacían? Ladrillos de barro y paja, era toda su gran maniobra, el trabajo cíclope de Egipto, ladrillos, hacían un hoyo, metían barro, arena, con un poco de paja, lo pisoteaban, echaban agua y hacían ladrillitos en unos moldes y a secar al sol. Eso es la gran cultura de Egipto. Pero no hay ni un ladrillo de barro y paja en la pirámide, son piedras cíclopes de varias toneladas cada uno, millones. Bueno, pues hay una persona que empieza a pensar y dice, bueno, ¿pero dónde se saca esto? Y no hagas preguntas porque no te van a contestar. Porque una persona inteligente diga, oye, a la UNESCO, escriba, por favor, ¿me puede usted decir dónde se saca usted que eso fue una tumba de un faraón? ¿En qué jeroglífico? Dígame, quiero saberlo. No te contestan. Te dirán, no, es que ahora no tenemos tiempo para eso, tenemos otros trabajos que hacer. No te contestan, porque no pueden. Porque no hay ningún dato de nada, quién hizo las pirámides, ni por qué, de dónde saca usted el nombre de Crefén, Miterinos, ¿de dónde? De ningún sitio. Se inventaron cosas y ya está. Ninguna pirámide, no hay cuerpo ninguno, nada dentro. Ya en la de Keops, aquel califa Al-Mamú, en el año 1500 y pico, estaba un poco intrigado. Ya empezaba a pensar el hombre, esto no es humano. Pero no podía descender más un humano. Pero esto no ha podido ser humanamente posible, porque esto tardaría un siglo y muchos siglos y no lo acababan nunca. Solamente cortar las piedras de una cantera, millones de piedras y pulirlas, eso. Imposible. Hoy, imposible, descartado. Hoy descartado. No entra en la mente humana. Pero hace miles de años sí. Y bueno, y este hombre, el Mamú, dice que cogió y se encabezó. Bueno, yo quiero. Entonces, como era califa, tenía la autoridad para seccionar las pirámides o destruirlas, llegar al caso. Yo quiero ver lo que hay dentro. Y se ideó hacer una excavación, cortar piedras de la quinta helada, ¿no? Y decir, a ver, hacemos un boquete y a ver si podemos meternos dentro de la pirámide y a ver qué faraón, a ver si es verdad que. Bueno, hicieron una que tardó, y emplearon la pólvora, que cuando empezó a existir los chinos,
las pólvoras, con pólvora, metían cartuchos de pólvora para explosionar un poco las piedras y sacarlas. Piedras de varias toneladas. Tardaron meses y meses en hacer un boquete. Pero eso con pólvora y con grúa y todos los días trabajando varias cientos de personas. Y cuando entraron en la pirámide, sí vieron una pequeña galería y no hallaron faraón ninguno. Estaba hueco. Sí había una cubeta, nada, pero ahí no había cuerpo de nada, ningún jeroglífico, no había nada, no había nada. ¿Dónde está el Keops, el faraón? Y ninguna pirámide, no hay nada. Pero sin embargo, sí ahora se han asustado que hace unos meses hicieron una indagación electromagnética y debajo de las pirámides hay más de 2 kilómetros de edificios, uno encima de otro, pero edificios gigantescos. O sea que la pirámide, digamos, es como, digamos, el gorro de varios edificios, el gorrito. ¿Qué dicen ahora? O sea, no decía que era tomar, pero dice que no son piedras o una montaña, no. Edificios, habitaciones. Y se oye el ruido, que hay movimiento. De más de 2 kilómetros de profundidad en cada pirámide. Busquen las pirámides de Norteamérica y verá lo mismo. Más en Norteamérica que en Egipto. O la de Bosnia. O la de la Antártida. O la de la Luna. O la de Marte. Todo esto te dice una cosa, que son secretos que no quiere que se revele. Porque como han soltado tantas bolas, tanta miseria, y cobran muchos indemnizaciones, la UNESCO, no sé qué, y donaciones, y no sé qué, y herencias, que para decir, os hemos engañado como al chino. Todo lo que hemos dicho es mentira. No se atreven a decir eso. Tendrá que decirlo algún día. Y lo único que teníamos una presión grande. Y a mucha gente, los gobiernos, que decían que la gente, pues, en otras palabras, es mejor que piensen que son monos, porque podemos dominar la situación mejor que si son inteligentes. Mejor que le enseñen a ustedes que descendientes de monos, de chimpancé, edad cuaternaria, no sé qué, la edad de piedra, y han tragado, cobrando, sí, pues enseñamos eso. En ninguna pirámide no hallará nada, porque la función de una pirámide es otra. Saben que ya la NASA en la Luna descubrieron no solo pirámides, sino edificios antiguos en la superficie, y que la Luna es hueca, y que la Tierra, nuestro planeta, es hueco, y hay ciudades en el centro, y bosques, y ríos, y gente. Silencio. No te lo dirán, porque toda la historia hay que borrarla de nuevo, toda la historia a raíz de Adán y Eva. Y eso no es lo que no quieren. Tantas organizaciones religiosas, herméticas, satanistas, videntes, Illuminati, no sé qué. O sea, organizaciones que manejan mucho dinero. Y ellos dicen, bueno, ahora tenemos nosotros el control de siglo. Que ahora venga alguien y de un plumazo se barra todo por fuera, ni a hablar. Prefieren antes una guerra mundial que destruya todo antes de que sus organizaciones desaparezcan, sobre todo el Vaticano. Imagínense el Vaticano, por poner un ejemplo. ¿En qué mente humana? Pero es que si uno se para tranquilo a pensar, dice, anda, pues es verdad, no he caído en eso. Hace que la gente no caiga. Que la gente, rituales, misticismo, van a las religiones con el humo de incienso, cruces y rituales, y ya está, y eso, ¿de dónde viene? ¿Jesucristo hizo algo así? Jesucristo empezó a hacer cruces, crucificando a la gente, y rituales, y incienso, y flagelaciones. Pero eso ¿de dónde viene? Y hay mucho más detrás. Jesucristo, ¿qué enseñó Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo? El Hijo de Dios, en la Biblia. Curó todas las enfermedades. Todo. No había enfermedad que dijera, esta no puedo. Cojos, mancos, ciegos, tal. Pero nadie dice un texto en la Biblia, en el último versículo del último capítulo del Evangelio de Juan, léanlo. El Evangelio de Juan, el último capítulo, el último versículo. Si algún día se llegan a escribir en libros todas las cosas que Jesucristo hizo, de milagros a la gente, de curar de enfermedades, de resucitar muertos, de alimentar masas de gente milagrosamente alimentarla. Si algún día se llega a escribir, y se llegará a escribir algún día, no cabrían todos los libros en las bibliotecas del mundo. O sea, todos los milagros que hizo Jesucristo, incalculables. Ahora, ¿Jesucristo qué enseñó?
la resurrección de los muertos. Resucitó muertos Lázaro y muchos otros. Los profetas, antes que resucitó Elías y Eliseo, resucitaron muertos. Estaban muertos y los resucitaron, el poder de volver a vivir. Apóstoles, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, resucitaron muertos. Apóstoles cristianos que estaban muertos, Dorcas, una chica que era muy buena, que había muerto, Pedro la resucitó en un momento, venga, la despertó. Pablo, también un joven que se llama Eutico, se había caído de una ventana, pues Pablo hablaba mucho por la noche y se mató, se cayó en un accidente y Pablo bajó al patio, tú no, se ha muerto, no. Ahora venga, Eutico, despierta. Era sencillo resucitar muertos. Pero dígame, la persona que ve estos videos, ¿en qué parte de la Biblia, en cuál? Usted pregunta eso a un clérigo, verá que no, mira, yo eso no. No te cuentes porque no puede. ¿En qué parte de la Biblia dice que cuando uno muere, pues va a un infierno y que Dios manda demonios que le quemen eternamente con fuego y horrores y allí no salen nunca, pero pagando funerales? A lo mejor Dios le manda a otro sitio que se queme menos tiempo en purgatorio y los demonios. ¿En qué parte de la Biblia dice esa bestialidad diabólica? ¿Jesucristo enseñó eso? ¿En qué parte? Es que Dios es el jefe de los demonios que se goza con que la humanidad se queme viva. Eso lo hizo la Inquisición con masas de gente. Los quemó vivos en las plazas públicas. La iglesia. Eso. ¿Y qué eran aquella gente? Nada. Gente buena. Gente que cuando eran inteligentes, que sea el miedo que les da, que sean inteligentes, empezaron a decir, oye, le estaba prohibido por la Iglesia Católica, el Vaticano, que la gente tuviera una Biblia. La tenían en un idioma muerto, en latín, que solamente el clero podía leer la Biblia, y en un idioma muerto, nadie hablaba el latín. Y que la gente si leía una Biblia ya era un hereje. Y cuando cogían gente con razonamiento, gente inteligente, mira, tenemos una Biblia que la hemos traído de tal sitio, en secreto, daba miedo tener una Biblia, el libro de Dios. Le condenaban, la Inquisición, decía un hereje, y decían que era demoníaco por tener una Biblia. Y le cogían una plaza pública y le quemaban público. A niños, mujeres, hombres, niñas, millones. Piensen una cosa, ¿eso lo enseñó Jesucristo? ¿Dios quema a la gente viva? ¿Dios goza con que los pobres gente, niños, niñas, mujeres, se quemen vivos torturándose el horror de quemarse el cuerpo y gritar y que nadie oiga esos gritos y la iglesia diciendo que son herejes, que se merecen eso y más? Imagínense lo que ha hecho. ¿Y qué hasta el día de hoy cuántos millones de personas no piensan y dicen, no, pues esto, si lo dice la iglesia, pues sí, lo dice la iglesia. También muchas organizaciones de extrema derecha decían otra cosa y quemaban a los judíos, y niños, mujeres también. Y cuando quemaban los nazis a los judíos en Alemania, Van der Tercer Reich, ¿qué hacía la iglesia, el Vaticano? Concordatos con el Führer, Estado y religión, y cobraba mucho. Y cuando terminó la guerra, que perdió, y el Führer no murió en el búnker de Berlín ni nada, huyó a Argentina, y Eva Braun también, y el médico de la muerte Mengele también, y Martin Bormann, todos a Argentina. Y muchos de los nazis fueron protegidos por el Vaticano, les dio pasaportes falsos a cambio de toneladas de oro que de los pobres judíos que quemó y torturó en los campos de exterminio a millones de ellos, y testigos de Jehová mató a muchos también. ¿Qué hicieron la iglesia? Pues todos los nazis pasaportes falsos a cambio de toneladas de oro de los judíos que sacaron en camiones de los bancos de Berna, de Suiza, hacia el Vaticano. ¿Ustedes creen que eso quiere que la gente lo sepa? ¿Verdad que no? Que la gente que no piense que ahora... Y hablando, por ejemplo, para que vean que si uno piensa que es lo que quieren que no piense. Que si los monos no piensan, tú eres decente, un mono, tú vive tu vida y no te metas. Tú vive y paga. Y cuando te mueras, pues estás muerto. Ya está, bien. Por ejemplo, ahora es un ejemplo también que piensen. Ahora estamos en esas fiestas navideñas. Sí, de todo, durante siglos, ¿no? El 25 de diciembre, el nacimiento de Jesucristo y tal. Y campanas y fiestas y borracheras y liturgias y canciones navideñas. Ahora piense una cosa. ¿Jesucristo nació de verdad el 25 de diciembre? ¿Lo dice la Biblia? Léanlo. No. Estuvo Jesucristo visitado, que fueron 3 reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron a ver a Jesucristo y le regalaron oro, incienso y mirra. ¿Eso lo ha leído usted en la Biblia?
No. ¿Pero dónde sacan eso? Lo que se dice en la Biblia es que vinieron de Babilonia, no reyes, astrólogos. Dice que vieron una estrella que se movía y que esa estrella les habló y le dijo, ir a Belén, que ha nacido el Mesías y tal. Y dice que todos los astrólogos de Babilonia, porque Babilonia es un centro de la astrología antigua y la astrología es una sectas diabólicas. La Biblia condena la astrología, la adivinación, el espiritismo, el satanismo, la vidente, son actos satánicos. Los astrólogos ven a las estrellas y leen. Eso es antibíblico, es anticristiano. Pero eso es así, lo dice la Biblia, lo condena. Incluso en el antiguo Israel, los que tenían medium espiritista, los israelitas los apedreaban, de orden de Dios por medio de Moisés. Pero, ¿iban a ver astrólogos a Jesucristo, dice la Biblia? Sí, fueron a verlo. Pero un detalle interesante. No fueron reyes, fueron astrólogos. Pero den en cuenta un detalle. Por eso es bueno que la gente sepa lo que dice la Biblia. Dice que astrólogos, no reyes, vieron una estrella. Y la estrella se movía y hablaba. ¿Ustedes ven que una estrella hable? Si está a millones de kilómetros de la Tierra, hay millones y millones de estrellas, pero una estrella es un sol. Y a veces más grande y más gigantesco que nuestro sol. Y está a millones de kilómetros. Pero no una estrella se pone a moverse y habla con la gente. ¿Pero qué vieron? Fíjese el detalle que voy a decir. Y eso ya saldrá en su día. Vieron un ovni. Un disco. Y que hablaba con la gente. Ir, que ha nacido el Mesías. Ir a Jerusalén. Y hablar con Herodes, el rey de Israel. Y os dirá dónde ha nacido el Mesías tal. Y dice, seguirme. Y dice que estuvieron reunidos todos los astrólogos de Babilonia, astrólogos, no reyes, astrólogos. La astrología es condenada en la Biblia como algo que tiene que ver con el espiritismo, el medium, el satanismo, la adivinación, el agüero, el hechicería. Por cierto, el Vaticano, donde vive el Papa, era la colina del vaticinio, que también es condenable por la Biblia. Allí todos los espiritistas de Roma vivían allí en el Vaticano y allí se fundó el Vaticano. El vaticinio, la adivinación, que es condenable por la Sagrada Escritura. Bueno, pues fueron astrólogos, todos los astrólogos de Babilonia. No dice cuánto, no dice 3, ni 20, ni 100. Todos los de Babilonia que vieron la estrella, un milagro. Y la estrella decía, seguidme, yo os diré. Y claro, de Babilonia a Israel, pues son varios miles de kilómetros, ¿no? Y en camello, andando, en burro, como sea, tardarían meses. Reunir todos los astrólogos de todas aquellas poblaciones, lo que hoy es Irak, Babel, y luego ponerse en camino a base de ir en burros o ir en camello o ir andando. Hasta llegar a... Pero fíjese que la estrella, eso para que tengan en cuenta, piense, la estrella, dice la Biblia, no lo digo yo, que se paró ¿dónde? Y la gente dirá, a lo mejor donde nació Jesucristo, en un pesebre. No, no, no. Jesucristo nació en un pesebre. ¿Y por qué nació en un pesebre? Porque iba un censo del César de Roma, que entonces era una colonia romana, Israel, que dijo que todos los israelitas que habían nacido, donde habían nacido, que se hubieran que censar, llegar a su pueblo, y yo nací en tal día, tal. Y los romanos escribían, tal fulano, ¿cómo te llamas? Tal, 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 nació en tal tiempo, entonces, venga, vete. Y entonces ya saber cuántos judíos vivían allí, en dónde habían nacido y cuántos había allí. Y entonces ese censo hizo que todos los israelitas volvieran a su lugar de nacimiento. Y María y José, madre de Jesús, y padrastro de Jesús, José Carpintero, pues fueron al censo. Y como era mucha gente, dice todos los judíos, a Israel, a Jerusalén, dice que no había sitio para dormir y ya estaba embarazada María. No de José, no de José, el embarazo era el Hijo de Dios, un milagro, el Mesías esperado, Jesucristo, el Salvador del mundo. Y entonces dice que no había sitio y que fue en una posada, no tenemos sitio, es que está lleno. Dice, bueno, y la había por mujeres que estaba embarazada, María, dice, bueno, que si queréis ir a la cuadra, y hay caballos y un poco de paja y eso, hacer para esta noche, por lo menos, que las mujeres duerman tranquilas, calientes, ¿vale? Y se fueron a un pesebre. Y allí no fueron reyes de nada. Ningún rey fue allí. Fueron sí pastores que vieron un sonido en el cielo que ha nacido el Mesías y fueron allí a verlo. Pero cuando llegaron los astrólogos, la estrella, dése cuenta ese detalle, que la gente es mejor que dice que no piense. La estrella que había guiado desde Babilonia a Israel, a Jerusalén,
no se paró donde estaba Jesucristo, que había nacido, no. Se paró encima del palacio de Herodes. Herodes, un rey que no era ni judío, además, que había puesto los romanos allí, odiaba a los judíos, un tío. Y entonces, cuando los astrólogos fueron al palacio de Herodes, porque vieron que la estrella se paró en el palacio, no donde estaba Jesucristo, en el supuesto pesebre, no, 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 en el palacio. Qué casualidad, ¿verdad? Dice que vieron la estrella y aquí es. Y entonces fueron a Herodes, mire, que venimos de Babilonia y tal. ¿Que ha nacido qué? El Mesías, ha nacido el Mesías, nos ha guiado esta estrella que hay encima. Vio una estrella, un disco. Dice, sí, sí. ¿Y eso dónde ha dicho que ha nacido? Porque ha nacido aquí, cerca de por aquí, o en Belén, o en Nazaret, en un sitio de esta zona, porque la estrella nos ha guiado hasta aquí, pero se ha parado aquí en tu casa. Será para que te lo digamos. Ah, buena idea, buena idea. Sí, 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 sí. Pues mira una cosa, a los astrólogos, ir a ver si averiguáis dónde ha nacido. Que yo quiero ir a adorarle también. El Mesías, le estamos esperando bien. Pero él no era ni judío. Entonces cuando se fueron los astrólogos, fue Herodes a los sacerdotes, los levitas de Israel. Oye, le preguntó, dice la Biblia donde la Sagrada Escritura en aquel tiempo, lo escrito antiguo de Moisés, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Y dice, sí, sí, aquí hay un profeta, se llama Miqueas, en el capítulo 5 dice que nacería en Belén. Ah, en Belén, de Judea. Ah, sí, sí. Así que en Belén dice, bueno, gracias por saber lo que... A ver, cuando yo me entere dónde está, voy a... Pero no, quería saberlo para matarle, para matarle. Y entonces, cuando los astrólogos, preguntando, no fue en Belén, fue en otro sitio, pues ya habían pasado meses, y no un par de años, desde Babilonia andando hasta Israel, pues ya es un tiempo. Dice que cuando ya fueron los astrólogos, no a un pesebre, a una vivienda, dicen que la estrella les guió a la vivienda, ¡boom! Dice que allí le vieron que ya el niño ya era mayorcito, 2 años, y que estaba la madre y el José dice, mira, hemos venido de Babilonia, y le hicieron unos regalos, no incienso y mirra ni historia, le hicieron unos regalos, dice, ¿qué? Cualquier cosa, da igual. Dice, y un ángel le dijo a los astrólogos, una visión que vieron, no volváis a Herodes, que quiere matar al niño. Volver otra vez a vuestro país, a Babilonia. Y a María y a José, otro ángel, lo dice la Biblia, estoy citando, le dice, mira, que Herodes quiere matar al niño. Iros ahora mismo, coger al niño, iros a Egipto, y estáis ahí un tiempo. Y entonces dice que efectivamente fueron los astrólogos, no volvieron a Herodes, y María y José con el niño a Egipto, en protección. Y cuando pasó un tiempo, viste que ya Herodes estaba cansado. Y digo, estos no han vuelto. Estos astrólogos, yo quiero saber dónde está. Y no vienen. Y se puso nervioso y cogió a todos los militares. Oye, mira, ir a Belén. Y allí a toda aquella zona. Venga, como habían pasado 2 años, venga, todos los niños, dice la Biblia, menores de estos niños los matáis. Venga, sin ningún contemplación, a todos. Para asegurarse de que habían matado también a Jesucristo. Eso pasó. Pero fíjese el detalle, no fueron reyes de nada, ni Melchor, Gaspar, Baltasar, ni nada. Mentira. Fueron astrólogos. Y la Biblia condena la astrología. La estrella, supuesta estrella, no se paró en el pesebre ni en Belén, se paró en el castillo de Herodes, que odiaba al Mesías y iba a matarlo. Qué casualidad, ¿verdad? Luego, cuando Herodes dijo que matara a todos los niños, de 2 años para abajo, y habían pasado 2 años desde que había nacido Jesucristo. Y claro, mataron a todos los pobres niños, y Herodes luego ya sabe que después ya murió de mala manera. Son detalles que la gente ignora. Y todo lo que le han enseñado a la gente, ahora digo de esto de Navidad, es mentira. Y la iglesia hace buenos negocios, con misas, funerales, ceremonias, bautismos, entierros, bodas, comuniones. Menudo negocio, menudo negocio. Desde que nace un niño, bautismo, luego la comunión, luego la boda, el bautismo, no sé qué, los hijos bautizados, y luego a forrarse, a forrarse. Y todo lo que han enseñado es mentira. Ninguna persona, nadie, cuando muere va a ningún infierno. No existe eso.
La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que de Adán y Eva, los primeros seres creados por Dios, pues los humanos de herencia, porque Adán y Eva se apartaron del mandamiento de Dios que dijo no coman de un árbol, y Adán y Eva comieron, engañados por un ser diabólico, Satanás, y la perfección que tenían se fue perdiendo hasta que murieron. Y nosotros todos descendemos de Adán y Eva. Pero dice la Biblia que siglos y siglos después, la piedad de Dios, Jehová Dios, vio a la humanidad el sufrimiento que tenía, la invasión de demonios que hubo. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, lo dice la Biblia. Demonios vieron, fíjate qué locura, a la tierra, las mujeres que eran bellas, y vinieron, se hicieron un cuerpo humano, pueden hacerse, son ángeles, pueden hacerse materia, pueden hacerse un caballo, un avión, un coche. Y tuvieron relaciones sexuales con mujeres, dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Y tuvieron gigantes, los nefelim. Los nefelim. Los demonios siguen todavía por ahí. Muchos ya han sido eliminados y otros van a ser todos eliminados pronto. Estos demonios son los que han creado cientos de religiones diferentes. De tal manera que estas religiones te meten la filosofía que les dé la gana. La reencarnación, la transmigración del alma, el no sé qué, la no sé qué, el infierno del purgatorio, que si pagas funerales ya no te quemas tanto. O sea, hay que pagar a Dios dinero para que no te queme, porque Dios necesita mucho dinero, claro. Porque pagas funerales, pagas misas, pagas entierros, pagas bodas, pagas comuniones, pagas... Y menudo negociazo la religión, viviendo ellos en palacios cardenalicios, Palacio Vaticano, con escoltas, con cuadros, obras de arte, y bajo su conciencia la cantidad de millones de personas quemadas vivas por la Inquisición. A las mujeres, la Iglesia Católica, ¿saben lo que hacían a las mujeres, las pobres mujeres? Cuando un clérigo asqueroso de esto violaba a una monja de estas, y en la actualidad ya no son monjas, ya son hasta niños, y la Iglesia los tapa. ¿Sabes lo que hacían con las mujeres? No con el tío, con el guarrón aquel, el clérigo que fuera. Con las mujeres la ponían en una pared para que no cantara y la tapaban, la enterraban viva, se llama la emparedaban. O sea, una mujer, la pobre mujer que le habían violado a la puerta, algún clérigo de estos repugnantes, la cogían, la emparedaban y la dejaban para que no cantara, muerta. Esas son la caridad en la Iglesia. A la gente que leía la Biblia les quemaban vivos, decían que eran herejes, ¿sabes? Y a los niños los violaban. Muchos casos, hasta yo de pedofilia, de clero, así. Hace poco, hace 3 o 4 años, no me acuerdo muy bien, que apareció, y eso aparecerá. Haré que salga todo, no se preocupe. En Irlanda, un monasterio, hicieron unos arqueólogos, esto se puede ver en internet, no estoy inventando, trabajo arqueológico, un monasterio antiguo, católico. Hicieron unas excavaciones para ver si podían sacar unos restos y rectificarlo un poco como museo, y que hallaron en fosas comunes, no sé si fueran 500, 600 cadáveres de niños muertos en fosas comunes, en un monasterio. Y luego otro monasterio, un mes o 2 después, 600 niños más. Eso lo pueden ver en internet, no estoy inventando. Así que, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ya llega el fin de Babilonia la Grande, la gran ramera. Y que esta gran ramera, que siempre ha trabajado hombro a hombro con todos los dictadores, no solamente con Adolf, con todos, con Pinochet, con no sé quién, con cualquiera, sabe que sus días ya se acaban. Y sabe que sus negocios, sus estafas, sus fraudes, el pagar la justicia va a venir sobre ellos por lo grande, de todas las personas pobres que han quemado vivos, la Inquisición. En España había, se llamaban los cátaros, una población en Cataluña, toda una población que conocían la escritura, que estaba prohibido por la Biblia, que no leyeran la Biblia, que eso era un pecado, que leyeran sus sermones. Del infierno te va a quemar Dios y va a mandar demonios, esas eran sus creencias. Y entonces conocían la Biblia, la leían y veían la esperanza de Dios, de que el reino de Dios vendría. Lo que pedimos en el Padre Nuestro, cuando dice el cristiano genuino, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pedimos a Dios, venga tu reino, y que te hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos el gobierno de Dios que venga, porque este gobierno es diabólico. Y entonces, a los cátaros los quemaron vivos, toda una población, el clero, por leer la Biblia. Se escondieron a la pobre gente porque leían la Biblia, eran ya cristianos genuinos. El apóstol Pablo y otros apóstoles iban todas las naciones predicando la verdad.
Y claro, le sentaba mal a las falsas religiones que viniera alguien y dijera, no, no, mira, esto todo que se ve es mentira. Vosotros tenemos esperanza, los humanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, la enseñanza clásica del cristianismo, vino aquí, que ya fue una existencia en los cielos. Jesucristo no nació como hombre normal, ya existía en los cielos, el Hijo de Dios, no Dios, el Hijo de Dios, y vino y murió un sacrificio, un pago, para que recuperemos el que, la vida eterna. Y Jesucristo dijo que todos los que han muerto, todos, y nadie sabe cuánto, desde Adán y Eva, pues echa un cálculo. Se calcula, ya nadie sabe, por decir una cifra, 10.000 millones o más de muertos, de todas las razas, de todas las tribus. Bueno, Jesucristo vino para recuperar esa vida. Y Jesucristo lo mostró. Sea Lázaro, que estaba muerto muchos días, lo resucitó y volvió a estar sano y joven. Y dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice esta frase, lo pueden leer en la Biblia, Juan, el Evangelio, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice Jesucristo, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas, todos los que han muerto, Dios sabe cuánto, Jesucristo sabe cuánto, por decir una cifra de 10.000 millones, pueden ser más o menos, pero Dios sabe quiénes son, dónde vivían, cuánto vivieron, de qué murieron. No estamos pensando que Dios es un hombre cualquiera, que es un ser que dice que conoce el nombre de todas las estrellas, y hay billones de estrellas, son soles. Todos los volverán a la vida. Sea que hayan muerto hace 5.000 años, como si hayan muerto ayer, volverán a la vida. Porque el pago que dio su vida es para que las personas que han muerto, que han sido desgraciadamente, han vivido en épocas donde el imperio satánico ha dominado y domina todavía, han hecho cosas erróneas, pero Dios es comprensible. Se les da una oportunidad que vivan jóvenes, sanos y fuertes para siempre, sin morir nunca más, dice la Biblia. ¿Ustedes creen que estas organizaciones, por decir algunas, dicho Vaticano y otras, que quieren que la gente conozca la verdad? No, ni en broma. Prefieren que haya una guerra mundial antes de que la gente conozca la verdad. Porque conocer la verdad, sus negocios se fuman. O la gente despierta y dice, usted qué engaño, y ve que el negociazo de vender pastelitas de cielo y apagar el fuego del infierno por un dinero, no, eso se les vaya de las manos. Haré lo posible, si Dios quiere, por sacar tantas cosas que se derrumbe todo un sistema. No es mi obra, con la ayuda de Dios. Tengo el conocimiento extenso para sacar cosas que la gente quedará en blanco y verá que estas organizaciones desaparecerán de la faz de la tierra. El reino de Dios viene. Lo que pedimos el Padre Nuestro. Dice un texto en la Biblia, por último, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22, dice Jesucristo hablando del fin, del Armagedón se llama, la guerra de Dios, de acabar con el mal, con los malvados y con los demonios. Dice, porque habrá entonces, dice Cristo, Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22, porque habrá entonces en ese tiempo, que ya viene, una tribulación tan grande como no ha sucedido una desde el principio hasta el mundo, hasta ahora ni volverá a suceder. Dice, de hecho, a menos que Dios acortara aquellos días, nadie se salvaría. Pero más por causa de los escogidos, gente que Dios ha dicho, venga, vale, tú y tú y tú, venga. Gente que no ha hecho nada malo, que los pobres sufren las consecuencias del sistema, que quieren hacer lo que Dios quiere, pero serán salvos. Y la salvación dice, vivir para siempre sin morir nunca más. Esa es la verdad bíblica. Hablo de la Navidad a modo de ejemplo, ahora que se celebra mucho la Navidad, pero la Navidad es un engaño más. Jesucristo dijo que no había que celebrar el nacimiento de Jesucristo, sino su muerte. Por la muerte de Jesucristo vamos a recuperar la vida eterna. Y todos los muertos que han muerto volverán a la vida. No por su nacimiento, sino por su muerte. Así que el tiempo que vivimos es un tiempo fantástico. El tiempo en que la liberación de la raza humana se acerca. Como dice Jesucristo, voy a leer el texto, muchas veces son textos que quizás en otros casos lo he leído, pero muy de acuerdo con lo que he dicho ahora. Ahora, el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de Lucas, te habla de las guerras actuales en la actualidad, como profecía de que habría guerras por todos, desacuerdos, muertes por todos sitios, pestes. Dice, en el capítulo 21 de Lucas, versículo 28, él habla en el capítulo 21 de las guerras que hay, que están ya,
que hay guerras por todos sitios, rumores de guerra, que había aumento de epidemia, desafuero, gente malvada por todos sitios. Pero dice al final, el capítulo 21, versículo 28, pero al comenzar a suceder estas cosas, dice a todos nosotros, la humanidad, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. O sea, lo que está pasando ahora es terrible, pero es una señal de que Dios se está eliminando el mal de la tierra. Los demonios no quedará ni uno. Satanás el primero caerá. Y los malvados, pocos cortes de pelo le quedan. Vaticano se le llama Babilonia la Grande, la gran ramera. Acabará muy mal. Y la liberación de la humanidad será un hecho. Imaginaros que en el futuro todos los que han muerto vuelven a la vida. Qué bonito ver parientes que pensamos no lo veríamos nunca, están y volverán jóvenes, sanos y fuertes. Y la muerte, la enfermedad no será más. Todos jóvenes por toda la eternidad. Si Adán y Eva, los primeros seres creados, cuando Dios le dijo no coman de un árbol en el Edén, en el medio del jardín, porque si comen mueren. Si hubieran obedecido y Satanás los engañó, que le dijo a Adán y Eva, que ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol, no, de este árbol, del Edén. Y dice Satanás, no, os ha engañado. Porque Dios sabe que si comes de este árbol vas a ser como Dios, conociendo lo que está bien y lo que está mal. Serás tú como Dios igual. Y lo que no quieres es que tú seas igual que él. Le engañó. Y comieron. Y naturalmente Dios habló con Adán y Eva y murieron al poco tiempo después. Así es. El día de la liberación de la humanidad está ya en las puertas. Y una pregunta muy simple para la persona que ve estos vídeos. Adán y Eva murieron ¿por qué? Por desobedecer a Dios y comer de un árbol prohibido. ¿No es así? Lo dice la Biblia, no estoy inventando. No dice qué clase de fruta, podría ser cualquiera. Porque no sé por qué dicen manzana siempre. ¿Por qué? Podría ser una naranja, o un plátano, o uvas, melocotones, yo qué sé, una fruta. Hay frutas desconocidas que nadie sabe. Yo veo en el supermercado muchas veces que hay frutas que no he visto en mi vida. Que muchas veces van en selvas tropicales, son frutas que desconocidas en el mercado, y se llevan y son un manjar exquisito que no ha sabido nunca, porque siempre conocemos el plátano, la naranja y la uva. Bueno, comieron del árbol prohibido y ¿qué? Murieron. Aunque Adán, dice la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 5, léalo, Adán, después de haber desobedecido, de haber comido, los echó del Edén, de aquel jardín, fuera, vivió 950 años, todavía. Y Eva no dice cuánto, pero Adán, de momento, si no hubiera comido de aquel árbol, Adán y Eva, ¿cuánto hubiera vivido Adán y Eva? Siempre. Hoy estarían por ahí. Y dentro de 1.000 millones de años estarán por ahí. ¿Por qué? Porque estamos hechos para vivir. ¿Usted cree que Dios, el creador universal que ha hecho tanta belleza, tanta playa, tanto animalito, tantas aves, tanta fruta, tanta belleza, donde quiera que mira, hizo a los humanos para que demonios asquerosos, responsables del mal de la tierra, de todos los fraudes, de todas las crímenes, de la droga, tenga el placer los demonios de torturar gente para siempre? Ese es el Dios, el Padre de Jesucristo. ¿Ustedes creen? Dice la Biblia que Dios es amor. Y toda la belleza, todo lo que vemos, árboles, belleza, el amanecer, el sol, las playas, la juventud, verse joven, correr siempre, reír, tener hijos, tener una familia, volver a hablar un solo idioma y nunca más morir. Esa es la obra de Dios. Amor y cariño para la humanidad. Y los que han hecho el mal, los demonios, los ángeles caídos, ya sabe que sus días están contados. Y sus organizaciones también. Lo cual están aumentando porque es como a la desesperada. A la desesperada. Decir, venga, que ya nuestros días se acaban, y lo saben. Pero sus días van a acabar de una manera trágica. Dice la Biblia que Babilonia, la grande, el conjunto de religiones falsas, será quemada por completo con fuego. Apocalipsis o Revelación capítulo 18. Será literalmente. Dios hará que las masas se vuelvan locas cuando empiecen a conocer la verdad. Por eso el miedo que la gente conozca la verdad. Y pegarán fuego a Iglesia, a Vaticano, y huirán con todos los tesoros que puedan, los clérigos. ¡Pum! Y el fin del imperio satánico ya está en las puertas. Así que estas son posiblemente las últimas navidades. No que la gente va a morir no, que posiblemente ya no haya otra del año próximo. No porque no vayamos a vivir, claro que no. Pero cuando ya este año que empieza, empiecen a salir
secretos, descubrimientos que yo voy a sacar con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, muchas organizaciones cerrarán sus puertas. Se acabará ya el negocio. Porque van a salir cosas que va a ser tremendo. Para la gente un grito de euforia, de emoción. Y para ciertos miserables, su fin ya sabe que ya está ahí. Que el corte de pelo que le quede será el último. Y lo después, aire. La liberación de la raza humana, ya lo dijo Jesucristo. No recuerden estas palabras. Cuando dijo Jesucristo, hablando de las guerras que hay ahora y tal, mas al comenzar a suceder estas cosas, de guerra, atrocidades, de muerte, de hambre, de odio, mas al comenzar a suceder estas cosas, dice Cristo, levántese erguidor y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. No vamos a liberarnos porque vayamos a crear una guerra civil, no. Los ángeles van a luchar a nuestro favor y van a eliminar el mal para siempre. Esto parece increíble, lo que estoy citando siempre es la escritura. No es que me lo vaya inventando, como si fuera yo un escritor de ciencia ficción. Conozco la escritura y me encanta denunciar la falsedad que han hecho con mucha gente, que mucha gente ha hecho daño por engaño. Pero Dios los va a liberar a todos, o nos va a liberar a todos. Y verás que perfecto es ese mundo donde la gente, todos jóvenes, todos fuertes, todos sanos, hablando un solo idioma de nuevo, y nunca más haya error, ni guerra, ni atrocidades, ni dictadores, sino que la humanidad viviremos como Dios quiere que vivamos, cuidando de los animales, las aves, los peces, y jóvenes, sanos y fuertes por toda la eternidad. No olviden que estamos todos los humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios muere, Dios envejece, Dios se enferma. No, nosotros en el futuro tampoco.